Shalom a todos, buenos días, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el Morelloso, director del Ministerio Jaim. Y gracias le doy al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que su gran bondad hacia nosotros nos permite estar una vez más aquí en el programa El Camino de Dios, que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaim. Gracias le doy a la familia de PAB por también permitirnos estar tantos años a esta hora, donde en media hora compartimos con ustedes las riquezas de la Sagrada Escritura desde un lente hebreo y con ello eh, llegar a ustedes y poder compartir estas maravillas que están ante nuestros ojos y que por largo tiempo eh, no se ha podido estudiar porque por la continuidad de el adoctrinamiento natural que ha existido entre la interpretación que ha habido eh, dentro de los gentiles con respecto a la Sagrada Escritura, pero a la misma vez, gracias le damos al Eterno por el tiempo que estamos viviendo, donde la academia ha hecho un gran trabajo de sacar a la luz información perteneciente al mundo de la Biblia, que nos ayuda a reconciliar lo que originalmente se entendía con respecto a las ideas transmitidas en los textos. Y eso es lo que hace este ministerio. Llevamos varios años en este programa de radio. En los últimos 2 a 3 años hemos estado enfatizando mucho en el pensamiento conceptual judío del mundo del Segundo Templo para poder entender así las palabras de Jesús y sus apóstoles. Y, y hoy no va a ser la excepción y continuaremos haciéndolo con el favor de Dios hasta que Él así nos los permita. El Centro de Estudios Hebraico El Camino del Nazareno, del cual yo soy director, está ubicado en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real Anano en Ponce. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde estudiamos la Sagrada Escritura desde un lente hebreo. Oramos siguiendo la tradición del pueblo de Israel, donde oraciones que marcan del tiempo del Segundo Templo, oraciones que Jesús de Nazaret y sus discípulos también hicieron. Y terminamos nuestra reunión con un comentario con el texto sagrado que hemos leído y a la su vez partimos el pan y el vino para seguir el memorial del Mesías. Así que si alguna vez usted quiere visitarnos, tiene la invitación de parte nuestra, solo que a partir del día 18 del mes de octubre, nuestros servicios comenzarán más temprano, nuestras reuniones van a comenzar más temprano. Esto porque, gracias al Creador, hemos tenido la oportunidad de adquirir para nuestro centro de estudio un rollo de Torah, un rollo de la Torah. Para los que no saben qué es la Torah es lo que usted conoce como el Pentateuco o la ley de Moisés. Y nosotros, como discípulos del Nazareno, eh, sabemos que Jesús de ninguna forma quiso decir que la ley iba a ser del todo abrogada y que iba a haber una nueva ley, que es la ley del amor. Y sabemos, entendemos por el contexto cultural la audiencia a quien Pablo se está dirigiendo, que Pablo de ninguna forma tampoco habló en contra de ella. Al contrario, la exaltó y expuso el pensamiento de que esto le corresponde al pueblo de Israel y que es la herencia que Dios le dio para enseñarla al mundo. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de tener un rollo escrito en el idioma hebreo. Este rollo tiene cerca de 70 años y fue restaurado por un sofer. Un sofer es una persona que se especializa en escribir un rollo en su idioma original y a su vez restaurar a los rollos que tienen mucho tiempo. En este lugar que yo fui hace aproximadamente unos 5 meses para escoger el rollo que íbamos a tener para nuestro centro, habían diferentes rollos de muchos años. Tuve la oportunidad de ver ante mis ojos un rollo de Irak que tiene 200 años de antigüedad. Un rollo hermoso, bien preservado y llamativo por la forma en que se ha preservado y cómo las letras han preservado su color, la textura que es piel de animal. Es un trabajo bien hecho por estos soferín, por estos escribas. Y
allí en este lugar, pues tuvimos la oportunidad de encontrar, tener en nuestras manos este rollo que lo restauraron y ya están con nosotros en Puerto Rico hace 3 semanas y vamos a comenzar a usarlo a partir de este sábado con la lectura de la porción Bereshit. Bereshit se encuentra en Génesis capítulo 1, se llama Bereshit porque es la primera expresión verbal de la lectura en hebreo. Bereshit bara Elohim bet Hashammai bet Jarez, desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa lectura vamos a estar haciéndola con el favor de Dios este próximo Shabbat a partir de las 9 de la mañana. Miren qué interesante, nos reunimos a partir de las 9, pero comenzábamos a las 10. Lo que hacía de 9 a 10 era preparar el lugar, recibir a las personas, conversar de distintos temas de las escrituras. Ahora pues llegaré más temprano, aunque acostumbro siempre llegar temprano, pero esta vez llegaré más temprano, a las 8 de la mañana, ya el salón estará preparado para recibir a las personas y los que llegan entre 8 a 9 de la mañana, pues continuamos la tradición de conversar sobre textos de la Biblia y temas que no se graban, que se quedan entre nosotros, no porque no queramos grabarlos, sino porque le damos la oportunidad a los hermanos que están presentes y a los visitantes de poder hacer sus preguntas libremente sin tener que preocuparse de que su pregunta haya quedado grabada. Y esto porque todo lo que nosotros enseñamos los sábados lo grabamos y lo transmitimos en nuestro canal de YouTube en vivo. Así que si usted desea alguna vez conectarse a nuestro canal de YouTube, lo puede hacer buscando etzhaim.com, etzhaim.com. Allí está en el enlace en la parte de abajo de nuestra página web, el enlace de YouTube, o puede entrar directamente a YouTube y buscar el árbol de las vidas. Y es importante esta expresión, las vidas, no la vida, porque la palabra hebrea Etz Haim, estas dos palabras, Etz Haim, Etz significa árbol, Haim, vidas en plural. Usted lee en el texto hebreo que estaba el árbol de las vidas, no dice el árbol de la vida. Interesante esto, ¿verdad? Y para poder entender por qué se llama el árbol de las vidas y no el árbol de la vida, pues tendría que asistir a nuestro centro de estudios para poder conocerlo. Y allí en nuestro canal de YouTube va a encontrar diversidad de videos de bastantes años de enseñanza. Y allí también puede suscribirse y puede recibir la notificación de cuando estamos transmitiendo nuestros estudios en vivo. Así que le extendemos esta invitación para que usted pueda participar de este conocimiento que no es nuevo, sino que es mucho más antiguo de lo que usted conoce con respecto a la Biblia. Y le va a beneficiar grandemente en su conocimiento y su relación con el Creador. ¿Por qué? Porque va a conocer al Dios de Israel y va a conocer al Dios de Jesús. Porque si usted no lo sabía, Jesús tiene un Dios. Y ese Dios a él le llamaba su Padre. Pero él nunca dejó de reconocer que era su Dios. Y esto está en los evangelios, los escritos así lo validan. Incluso hasta el propio Pablo de Tarso, que fue como mensajero de Jesús a los gentiles, reconoce que Jesús tiene autoridad porque se la dio Dios y que el único que no se sujetó a él es el que le dio autoridad sobre todo. Y esto es necesario que usted lo conozca para que pueda mejor entender las Sagradas Escrituras desde un lente hebreo y así conocer al Jesús de la Biblia que muy pocas personas tienen conocimiento. En nuestro centro de estudio usted va a poder conocer todas estas cosas y vamos a comenzar vamos a hablar hoy en este día 12 de octubre, vamos a hablar hoy de un poco de diversos temas que tratamos en nuestro centro de estudio y lo que en esta semana dentro del mundo judío se conmemora y se celebra. Esta semana es la celebración y la conmemoración de la semana conocida como Sukkot. Sukkot. Usted le conoce como la fiesta de los tabernáculos, Hag Sukkot. Sukkot es una festividad que tiene su origen en la Torá. Esta festividad Dios se la dio al pueblo de Israel. Este tiempo sagrado se conoce como un tiempo sagrado. Este tiempo sagrado Dios se lo dio al pueblo de Israel para que ellos recordaran el tiempo que ellos moraron en tiendas en el desierto, durante el tiempo del desierto, cuando salieron de Egipto. Y era un estatuto que Dios había establecido a perpetuidad.
y este estatuto consiste en que mientras estuviesen viviendo en la tierra en el tiempo de otoño, a los 15 días del mes séptimo, debían habitar en tiendas en Jerusalén y estar allí por 7 días, con un octavo día que se conoce como Shemini Atzeret, el octavo día, donde con esto se establece, se finaliza esta festividad. Esta festividad estaba bien relacionada a la lluvia. La celebración y la conmemoración de esta festividad y la última cosecha del año, del año agricultural, porque estamos hablando del cierre del año agricultural, cierra con el comienzo de las lluvias que marcan el periodo de otoño, invierno hasta primavera. Y estas lluvias tardías de las cuales habla la escritura eran muy importantes para el pueblo de Israel en la tierra de Canaán, la tierra que eventualmente se llama la tierra de Israel, porque ellos prepararía la tierra para eventualmente comenzar a sembrar los próximos las semillas para los próximos frutos y la cosecha de primavera. Vemos por ejemplo, en el caso del texto, en el caso del profeta Zacarías, cómo el Zacarías habla de una era donde los gentiles también participarían de este día, de esta conmemoración, de esta celebración de Sukkot, donde dice que el que no suba, la nación que no suba a Jerusalén durante esta festividad, no recibirá lluvia en su territorio. Así que hay una perfecta relación entre la fertilidad de la tierra y los productos, la abundancia en la producción de los bienes que produce la tierra, valga la redundancia, con la solemnidad de los tabernáculos. Y esto es interesante porque si usted ha tenido la oportunidad de poder escuchar las personas que predican las cartas paulinas, muchas personas toman a las palabras de Pablo de Tarso de una forma que no manifiestan de forma alguna el sentido real de lo que él intentaba transmitir cuando decía lo que estaba diciendo. Por ejemplo, usted va a encontrar en Colosense una carta que dentro de los círculos de la crítica textual se ha debatido si realmente la escribió o no Pablo por ciertos problemas no problemas, pero ciertos detalles que se pueden ver en la carta. Nosotros como discípulos nazarenos creemos que sí, Pablo escribió, o sea, Pablo es el autor de esta, aunque probablemente no fue el que la escribió directamente, pero sí la dictó. Sí sabemos o mejor dicho, encontramos en esta carta cómo a este grupo de gentiles que nada conocían sobre el Mesías, esta es una de las cosas que estuve yo hablando en estos días pasados en un duelo que estuve presente, hablando de la esperanza de la resurrección, que es el tema primordial del mensaje de Jesús de Nazaret. Los discípulos eran testigos de Jesús en el sentido de que ellos estaban testificando a los judíos, en el caso de los 12 apóstoles, y a los gentiles, en el caso de Pablo de Tarso, que este hijo de David, quien había venido de parte de Dios, había sido resucitado por el poder de Dios y había sido confirmado hijo de Dios, dando con esto y de testimonio de la esperanza de la resurrección y de todos aquellos que desean participar de ella, como él participó de esta, siendo la primicia de esta resurrección. Entonces, eh, eh, Pablo de Tarso va a estos gentiles no saben nada de la resurrección, son neófitos en este tema, no saben nada o sea, las promesas, los pactos, todas estas cosas que Dios le dio a Israel como testigo de la manifestación divina en el Sinaí y el acuerdo contractual que Dios comienza a hacer a través de Abraham. Los gentiles no tenían conocimiento alguno de ello. Ahora usted lee la Biblia y usted puede decir, yo conozco lo que está escrito porque usted tiene un acceso a una Biblia en estos tiempos. Pero en el momento que estas cosas fueron recibidas y escritas en rollos, no en libros como usted lo tiene en sus manos, usted tiene una compilación, porque se llama Biblia porque es una compilación de libros, no es un solo libro, son varios libros dentro de un libro. Y incluso podemos decir que no tanto varios libros, porque hay
más hay cartas. Pablo no escribió libros, Pablo escribió cartas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando usted lea las cartas de Pablo, tiene que entender que esto es una responsa, una carta enviada a una audiencia para responder y hablar sobre asuntos relacionados a esa comunidad en particular. Por eso es que entendemos que es un error teológico tomar un versículo de una carta de Pablo y establecer una teología basada en un versículo y unir otro versículo de otra carta de Pablo para validar esa teología. ¿Por qué? Porque Pablo escribió cada carta para su audiencia en particular. Así también lo tenemos en los evangelios. Tenemos 4 evangelios que han sido escogidos como los evangelios que testifican la mesianidad de Jesús. Y estos 4 evangelios hablan a 4 audiencias diferentes. Usted no puede tomar un versículo del evangelio Mateo y un versículo del evangelio de Lucas para establecer una teología. Cada evangelio tiene una audiencia y una agenda que uno se puede sacar de su contexto. Y esto es muy importante. Usted, ¿cuántas veces no esté escuchado que Juan es el evangelio del amor? No, Juan no escribió el evangelio del amor. Juan escribió un evangelio para una audiencia de habla griega que está conociendo a quien se le está presentando a Jesús como la manifestación de la sabiduría de Dios. Y esto porque los griegos buscaban sabiduría en un tiempo donde la discusión sobre la sabiduría y el concepto del logos como la inteligencia divina o la mente de Dios, vas a ver que Juan va a presentar al Mesías como como este concepto encarnado y a partir de él comenzar a desarrollar este evangelio dentro de una audiencia gentil, porque son personas de pensamiento griego. No significa que todos eran gentiles, podían haber muchos judíos helenos también. Los judíos helenos eran más de pensamiento filosófico, alegórico de la realidad en comparación al judío de la tierra de Canaán, o como los fariseos, los escribas y los celotes y los saduceos, etcétera, etcétera. Entonces, así usted tiene que tomar cada uno de estos documentos y tenerlos en cuenta dentro de su audiencia a la hora de leerlo y no salirse de ello, porque si sale de ello, o sea, si toma versículos aislados para establecer una teología, estaría usted alterando la intención original de su autor. Y regresando a la carta a los de Colosas, Pablo de Tarso le escribe esta carta a una audiencia gentil que está recién conociendo a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido por Dios, el rey que habría de gobernar la creación, el mundo entero, donde Jerusalén sería el centro del universo, como dice un texto en los sagrados libros, el ombligo de la tierra. El Jerusalén sería el monte más alto de todos los montes, donde allí se sentaría el trono, ahí estaría el trono de David, y allí se sentaría un descendiente de él para ser rey sobre Israel y el mundo para siempre. Donde esta idea presentada por Pablo de Tarso a los gentiles era un poco revolucionaria y controversial para el mundo gentil. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura donde se está pensando que el centro del universo es Roma y el rey, el César, es la cabeza de toda la creación. Incluso se pensaba que el César era una encarnación de una deidad o un hijo de Dios, en cierto sentido. Así que Pablo está hablándole a esta audiencia con esta forma de pensamiento. Pero también había una problemática dentro de las cartas, dentro de ciertas cartas paulinas, y es el asunto de si los gentiles debían desde ya comenzar a participar en estas fechas solemnes que estaban establecidas desde el Sinaí, que Dios le dio al pueblo de Israel, pero le pertenecen al Creador, ¿no? Algunas personas dicen, no, esas son fiestas judías. No, 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 no. Esos son los días sagrados del Creador que Dios le dio a Israel para custodiar. Israel tenía que guardarlas, cuidarlas, porque de ella se comenzaría a desarrollar revelación que está vinculada al fundamento de esta revelación. Y estos gentiles, pues existía un debate, ¿debían ellos o no guardar estos días solemnes? ¿Debían los gentiles comenzar a comer kosher, comenzar a guardar el Shabbat? Porque esto es parte del reino de Dios, es la constitución, las leyes del reino de Dios.
A lo cual Pablo decía, no, no, los gentiles no tienen que hacer esto porque, porque este reino no es el reino del Mesías, el reino del Mesías viene pronto. Cuando venga el reino del Mesías, entonces todas las naciones servirán a Dios y a su Mesías y serán guiados por una sola ley, la ley que sale de Jerusalén. Eso se encuentra en Isaías capítulo 2. Pablo, teniendo esto en mente, le dice a estos gentiles en el capítulo 2 de la carta a los Colosenses, versículo 16, nadie os juzgue en comida, en bebida, respecto a solemnidades, novilunos o Shabbat. Todo esto es sombra de las cosas venideras. Mire qué interesante. Es sombra de las cosas venideras. Esto es importante porque las personas piensan que, ok, eso significa que ya eso quedó en el olvido. No, 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 no. Es una sombra de algo que es real. Es real. Y Pablo lo relaciona con lo venidero. ¿Qué es lo que venía para para la mente de Pablo? ¿Qué es lo que Pablo esperaba? ¿Qué es lo que Pablo aguardaba? ¿Qué es por qué Pablo predicaba que Jesús era el Mesías prometido? ¿Por qué Pablo le decía a los gentiles que tenían que jurarle fidelidad a un solo rey, a Jesús, al que Dios resucitó entre los muertos? ¿Y por qué Pablo le decía a los gentiles que tenían que abandonar la idolatría y servir a un solo Dios, que es el Dios de Jesús, a quien también es su Padre? Pablo le decía esto a los gentiles porque es la única forma en que los gentiles pudiesen salvarse del juicio de Dios hacia las naciones por la idolatría y la injusticia y la inmoralidad que estos así practicaban, eran volviéndose al único Dios verdadero y jurándole lealtad y fidelidad a su rey. Obviamente, esto está relacionado al Salmo capítulo 2. Y y con esto Pablo decía, ustedes tendrán entrada al reino que habrá de venir, al reino que se manifestará con la llegada de Jesús. Cuando Jesús regrese y venga con él los santos ángeles de Dios, cuando él venga investido en la gloria de su Padre, él se sentará en el trono de gloria, que se refiere al trono de Israel, y juzgará las naciones y limpiará la tierra de toda la maldad, injusticia, iniquidad. Y a los ricos y los reyes de la tierra serán llevados a sus pies y serán humillados y serán lanzados a la destrucción por haber destruido la tierra y haberse corrompido en la búsqueda de gloria y honor en este mundo y haber desechado y haber abandonado al pobre, a la viuda, al huérfano y todas estas cosas que dicen el Tanakh con respecto a las prácticas de los seres humanos. Y Pablo de Tarso, entendiendo esto en mente, le decían, estos gentiles no podían participar de estos días solemnes en Jerusalén, porque estos días solemnes son de Jerusalén. Había que practicarlos en Jerusalén. Hoy en día la práctica es bien diferente a lo que originalmente era, y esto tiene su respuesta si estudiamos los siglos 2 y 3 en adelante, donde comienza este grupo de personas de la escuela de los fariseos a desarrollar un nuevo judaísmo para sobrevivir ante esta nueva realidad de la destrucción del templo, el exilio de la tierra de Israel, la, la prohibición de lugares de cultos en la tierra de Israel. Y estos rabinos comienzan a crear un nuevo judaísmo para sobrevivir. Algunos pensarían que este nuevo judaísmo es algo errado, malvado, pero no es así. Hay que entender las razones por las cuales ellos hacen esto, pero no se vaya lejos. En la medida que en el grupo mesiánico o en la secta mesiánica apocalíptica que comienza con con Juan el Inmersor y continúa con Jesús como la cabeza de esta secta mesiánica del mundo del segundo templo, que se conocen como los nazarenos, o los del camino, eran dos nombres que ellos tenían. En la medida que los gentiles iban aumentando en cantidad y sobrepasaban a los judíos, los gentiles toman control de la enseñanza de los nazarenos y comienza una reinterpretación de estos textos por consecuencia del no retorno de Jesús de Nazaret. Al no regresar Jesús en el tiempo que ellos esperaban que regresara, y las razones de esto las hemos dado muchas veces en nuestro programa de radio, estos gentiles comienzan a reinterpretar los textos, pero ya de esta vez desde una mentalidad griega, y como consecuencia de eso nace lo que usted tiene hoy como el cristianismo, y tenemos dos
hijas de los judaísmos del segundo templo, porque en el mundo del segundo templo había diversidad de judaísmo, dos hijas del judaísmo del segundo templo, judaísmo fariseo, judaísmo rabínico, nace del judaísmo fariseo, y el cristianismo nace del judaísmo nazareno. Tenemos dos hijas de estos judaísmos que hoy han creado y han continuado una serie de tradiciones y pensamientos que no se relacionan del todo a lo que originalmente era el mundo segundo templo. Y, y tienen sus tradiciones y sus prácticas que cuando las analizamos bien, pues no era lo que originalmente se hacía y ambas hicieron esto. Así que en este sentido podemos decir que ambos hicieron unos cambios en su religión. Pablo de Tarso le dice esto a los gentiles, pero Pablo de ninguna forma, amigos, en la carta a Colosenses está diciendo que esto ha sido abolido, que esto ha sido olvidado, que ya ahora hay algo nuevo, que ahora celebramos Domingo de Resurrección, que ahora celebramos Pentecostés de la forma. Pablo no tenía eso, nada de eso en mente, amigos. Pablo está consciente de lo que dicen los profetas. Si estos gentiles son los que se están uniendo a servir al Dios de Israel y a su Mesías, si estos son los gentiles de los cuales los profetas dijeron que vendrían de las naciones y se agarrarían del manto de un judío y dirían, vamos contigo porque sabemos que el Dios verdadero está con ustedes, como dice el profeta Zacarías. Si estos son los gentiles estos son los gentiles procedientes de las naciones que van a subir a Jerusalén a escuchar la ley de Hashem, la ley del Eterno, a través de su Mesías, como dice Isaías capítulo 2, entonces estos son los que van a entrar al reino que habrá de venir. Estos son los ciudadanos que poseen el pasaporte del reino de Israel cuando regrese el Mesías. Eso es lo que tiene Pablo en su mente. Y por consiguiente, cuando regrese el Mesías y se siente en el trono de gloria y restablezca el reino de Israel, como le preguntaron sus discípulos en el libro Los Hechos, y cuando las naciones sean sujetadas al dominio de Dios, y haya paz en el mundo, como dice el profeta, las armas que utilizamos para hacer la guerra las convertiremos en instrumentos de arar la tierra y reconstruir este mundo para bien y no de destruirlo de la forma que lo estamos haciendo. Todas estas cosas hablaron los profetas en los textos sagrados, de las cuales Jesús validó cuando él dijo que él recompensaría a cada uno según sus obras cuando regrese, cuando se sentaría en su trono de gloria, juzgaría a las naciones que trataron mal a los pequeños de Israel, no a los cristianos. Ese texto de Mateo no tiene nada que ver con eso, y Jesús está hablando de sus hermanos judíos. A las naciones que trataron bien a sus hermanos judíos tendrán lugar en el reino del Mesías. Las naciones que trataron mal a sus hermanos judíos no tendrán lugar en el reino del Mesías. Eso es lo que Jesús habla cuando él se siente en su trono y ponga las cabras a la izquierda y las ovejas a la derecha. Y Pablo de Tarso, conociendo todo esto, sabía que cuando el Mesías regresara y estableciera su reino aquí, entonces las naciones subirían en la fiesta de los tabernáculos a llevar ofrenda al Dios de Israel, y Dios le traería lluvia a su tierra para que la tierra produzca su fruto y sea la tierra bendeciendo al ser humano, o Dios bendiciendo al ser humano a través de estas lluvias. Y este es el mundo de la Biblia que lamentablemente nos hemos divorciado de ella y hemos creado una teología, una religión diferente a lo que originalmente se transmitía. Y amigos, esto es lo que nosotros hacemos en nuestro centro de estudio. Si usted quiere conocer al Mesías judío, al Mesías que nació de la casa de David, a entender este concepto del Mesías que desciende del cielo, cómo este concepto del mundo del segundo templo se desarrolla y cómo lo entendía Pablo y lo transmitía a los gentiles, le invitamos a asistir a nuestro centro de estudio. Y así usted va a poder conocer mucho más sobre esto, porque nosotros lo que hablamos en media hora aquí, amigos que me escuchan, yo lo abro en 2 horas en nuestro centro de estudio. Ayer tuvimos un tema muy interesante que giraba alrededor de la guerra de Gog y Magog y lo que esto significa, la razón de ser de la guerra de Gog y Magog. Y amigos, la guerra de Gog y Magog es la guerra de las naciones contra Dios. Y la razón de esto no es que las naciones, que son las cosas que hacen las naciones contra Israel son accidentes de la historia. Dice el profeta que las cosas que hacen las naciones contra Israel es porque Dios está llevando a las naciones a hacer esto, pero que las naciones que se exceden en el abuso hacia Israel eventualmente serán destruidas. Y esto es interesante, porque recuerdo hace unos años atrás haber aprendido de un rabino que decía, si Dios utilizó a la serpiente para probar la fidelidad de Adán,
¿por qué eventualmente la castiga? ¿Por qué castigó a la serpiente si la serpiente estaba haciendo lo que Dios le ordenó, que era realmente probar a Adán, como sucedió con Jesús, que fue llevado al desierto para ser probado por Satán? Y este rabino, me acuerdo que él dice, la razón de esto es porque Dios castiga a la serpiente porque la serpiente se excedió. Es interesante, Dios utiliza las naciones para disciplinar a Israel, pero aquellas que se excedan en poder serán juzgadas. Se me acabó el tiempo, le doy gracias a Eterno por este espacio, gracias a la familia de PAB por concederme esta media hora. Espero estar con ustedes la semana próxima. De mi parte, les deseo una excelente semana. Shalom.